Buen día, cuarto, ¿cómo andan? Hoy vamos a adentrarnos en la nomenclatura, pero esta vez de alquenos, otro grupo de hidrocarburos, ¿sí? Los alquenos son hidrocarburos que no están saturados, quiere decir que no tienen la cantidad máxima de hidrógenos que podrían tener, ¿sí? Un alcano de la misma cantidad de número de carbonos va a tener más hidrógenos que los alquenos. ¿Por qué? Justamente porque tienen una o más uniones dobles, ¿sí? Entre los átomos de carbono. Eso es justamente lo que hace que no puedan tener la cantidad máxima de hidrógenos que podrían tener, por eso se los llama insaturados o no saturados. Y van a ver que si entendieron cómo era la nomenclatura para alcanos, para nombrar alquenos les va a ser bastante simple porque hay que agregar un par de cositas a lo que ya sabemos nada más. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos un alqueno, la terminación se va a cambiar por eno, ¿sí? Entonces, en resumen, son hidrocarburos también compuestos formados por carbono e hidrógeno que presentan un doble enlace en algún punto de la cadena de carbonos, ¿sí? Un doble enlace entre los átomos de carbono. O sea que si yo en un hidrocarburo veo que hay un doble enlace entre algunos de los carbonos que forman esa cadena, estoy en presencia de un alqueno, ¿sí? Y se van a nombrar igual que los alcanos, pero con la terminación eno. Acá tenemos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, lo que sería el etano, si acá tuviéramos un enlace simple, se transforma por eteno, ¿sí? La terminación ano la cambiamos por la terminación eno. Recordemos que el etano es un alcano de dos carbonos, o sea, la cadena se forma de dos carbonos nada más. En este caso, si tenemos una cadena de dos carbonos, pero hay un doble enlace entre ellos, va a dejar de ser un alcano, va a ser un alqueno, y vamos a cambiar la terminación ano por eno, como tenemos acá. Lo mismo para el propano, que si en vez de tener todos enlaces simples, tiene un enlace doble, como en este caso, en esta zona, también en vez de llamarse propano, va a llamarse propeno, y estaríamos en presencia de un alqueno, ¿sí? Lo mismo para el butano, pero fíjense, en el butano ya podemos tener dos variables. ¿Por qué? Porque este doble enlace puede estar en el primer carbono, ¿sí? O puede estar en el segundo carbono. Entonces, a esto lo tenemos que tener en cuenta y vamos a agregarle delante el número que me indique en dónde va a estar ese doble enlace. La finalización eno me está indicando que hay un doble enlace y el número adelante me va a estar indicando en qué carbono se encuentra ese doble enlace. Entonces, para una cadena de 4 carbonos que posea un doble enlace, tenemos dos opciones, que esté en el primer carbono o que esté en el segundo. Y algunos me dirán, ¿y por qué no en el tercero? Porque si estuviera en el tercero, en realidad no sería el tercero, porque tendría que empezar a contar desde este lado y sería el primero igualmente. Pero ahora vamos a analizarles eso en más profundidad. Fíjense que lo mismo pasa con lo que sería el penteno, una cadena de 5 carbonos con un doble enlace, o el hexeno, pero ya en el caso del hexeno tenemos tres variantes. Puede estar en el 1, en el 2 o en el 3. ¿Sí? En el caso del penteno puede estar en el 1 o en el 2 y ya si fuera en este sitio donde estuviera el doble enlace, tendríamos que empezar a contar del otro lado, así que también sería 2 pentenos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a analizar algunos ejemplos y mientras los analizamos vamos viendo las reglas de nomenclatura. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, tenemos que tener en cuenta que la cadena principal siempre tiene que contener los dobles enlaces que estén presentes, ¿sí? Por más que yo tenga otra cadena más larga que podría ser considerada la principal, como en este caso yo podría considerar que esto es una cadena de 5 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, pero si tomo esto como cadena principal estaría dejando afuera el doble enlace, entonces necesariamente voy a tener que arrancar de acá y esta sección la voy a tener que introducir dentro de la cadena, aunque me quede una cadena de 4, como acá, ¿sí? ¿Ven? 1, 2, 3, 4, pero tiene que estar el doble enlace dentro. Entonces me queda una cadena de 4 carbonos, ¿sí? Con una ramificación de 2.
Ahora, ¿de dónde voy a empezar a contar? Siempre de la punta en donde me quede con un número más chico, el doble enlace. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendría que empezar a contar desde acá. Este sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. ¿Sí? En este caso, este doble enlace estaría en el carbono número 1. ¿Sí? Entonces, tendríamos una ramificación que sería un etano en el carbono número 2. Entonces, esto sería un 2-etil, ¿sí? Porque la ramificación es una ramificación de dos carbonos. 2-etil, 1-buteno, ¿sí? Buteno porque tiene un doble enlace y 1 porque está en ese primer carbono. 2-etil, 1-buteno, ¿sí? Vamos con el que sigue. Si tenemos un doble enlace, como acá, que está a igual distancia de una y de la otra de las puntas de esa cadena, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es, a la hora de ponerle número a cada uno de los carbonos, tenemos que tener en cuenta, obviamente, que la ramificación me quede en el número más chico posible. Entonces, en este caso tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que si empiezo a contar desde este lado, el doble enlace me queda en el tercer carbono, y si empiezo a contar de este lado también. Pero, obviamente, de este lado tengo una ramificación y esta ramificación me tiene que quedar con el menor número posible, entonces tendría que empezar a contar del lado izquierdo, ¿sí? Este sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el 5 y el 6. Obviamente teniendo en cuenta que esta que está acá es la cadena principal. Y tendría una ramificación en el carbono número 2. ¿Sí? Entonces, si yo voy a nombrar esto va a ser un 2-metil, porque la ramificación es de un solo carbono. 3-hexeno, porque tiene un doble enlace, ¿sí? Y 3 me está indicando dónde. Y hexeno, la terminación eno, porque es un alqueno, al tener un doble enlace. 2-metil, 3-hexeno, se llamaría este compuesto que tenemos acá. Vamos con otro. Ahora, fijémonos acá. Ahora tenemos el doble enlace, si tomamos esta como cadena principal, de 6 carbonos, igual que la de recién. Este doble enlace, ¿sí? Si empiezo a contar desde acá, estaría en el segundo carbono, 1, 2. Y si empiezo a contar desde acá, estaría en el cuarto carbono, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Recuerden que contamos el primero que se encuentra con el doble enlace. Fíjense, si contamos desde la derecha hacia la izquierda, este es el primero que tiene el doble enlace, sería el segundo. Si contamos desde la izquierda hacia la derecha, este es el primero que tiene el doble enlace, sería el cuarto, ¿sí? Pero acá estoy en una encrucijada porque tengo de este lado, si cuento de este lado, el doble enlace me queda en el menor número, pero la ramificación me queda en un mayor número, y si cuento de este lado, la ramificación me queda en un menor número y el doble enlace me queda en un mayor número. Lo que tengo que tener en cuenta acá es que siempre el doble enlace tiene más importancia que la ramificación, entonces voy a tener que tratar de que el doble enlace me quede en el menor número posible, aunque haciendo esto, la ramificación me quede en un número más grande, ¿sí? Recién podíamos seleccionar cualquiera de las dos puntas porque el doble enlace igual me quedaba en el carbono número 3. Ahora, si selecciono esta punta, el doble enlace me queda en el carbono número 4, entonces tengo que hacerlo desde la derecha necesariamente, aunque la ramificación me quede en el carbono número 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo se nombraría esto? Cadena principal de 6 carbonos, enumero desde la derecha para que me quede la ramificación, perdón, el doble enlace con el menor número posible. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Y tenemos una ramificación acá, que es un metil también porque es de un solo carbono. Entonces, el nombre de este compuesto sería 5-metil 2-hexeno. ¿Sí? 5-metil la ramificación, 2 me está indicando dónde va a estar el doble enlace, que la terminación en eno me está indicando que existe, ¿sí?
La terminación en eno me dice que hay un doble enlace y el número adelante me está diciendo dónde está ese doble enlace. Bien, y vamos con lo último que tienen que tener en cuenta. Cuando se presentan dos o más dobles enlaces, ¿sí? Lo que yo voy a tener que hacer, obviamente, es enumerar de manera que esos dos o tres o la cantidad de doble enlace que sean queden en el número más bajo. En este caso me da lo mismo porque tenemos una sola cadena, es lineal, no tiene ramificaciones. Pero además de eso, si cuento de un lado o cuento del otro, me da igual, porque si cuento desde acá tengo 1, 2, en el carbono número 2 un doble enlace, 3, 4, en el carbono número 4 un doble enlace, 5, 6. Y si cuento desde acá tengo 1, 2, doble enlace, 3, 4, doble enlace. O sea, en cualquiera de los casos, si cuento de un lado o cuento del otro, me quedan los dobles enlaces en el carbono número 2 y en el carbono número 4. Yo voy a enumerar desde acá porque me parece más cómodo. 6. Ahí tenemos todos los carbonos enumerados, no tenemos ramificaciones. Y en este caso lo que tengo que tener en cuenta es que hay dos dobles enlaces y voy a tener que indicar dónde están los dos. Entonces tengo el primero en el carbono número 2 y el segundo en el carbono número 4. Entonces voy a escribir, al igual que hacíamos cuando teníamos dos ramificaciones de un mismo tipo, voy a escribir 2,4 y en el nombre voy a tener que ingresar el di, que indica que hay dos ramificaciones. ¿Y eso dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer antes de la terminación eno. Entonces esto sería un dieno. ¿Qué cosa dieno? Hexa, porque es un hexano, en realidad no es un hexano, es un hexeno, pero es una cadena de carbono de 6 carbonos. Entonces sería hexa dieno, porque tiene dos dobles enlaces. ¿Sí? Fíjense, 2,4 me indica en dónde están los dobles enlaces, hexa dieno, ¿sí? Y este di me está indicando que hay dos. Y obviamente, al igual que hacíamos con las ramificaciones, si hay di es dieno, si hay 3 serían trieno, si hay 4 sería tetraeno, y así sucesivamente. ¿Sí? Igual muchos más que 3 no nos vamos a encontrar. En la ejercitación que haremos nosotros, obviamente que sí existen. Bien, y con esto ya deberíamos poder hacer la siguiente parte de la ejercitación, que es la parte que obviamente trata de alquenos. Así que por hoy los dejo, nos estaremos viendo pronto, les mando un abrazo, chau chau.